Para todas las personas que nos están hablando el día de hoy. Estamos hoy en compañía de un entrenador joven colombiano que se dio a la aventura y a la tarea de escribir el primer libro de fútbol sala colombiano. Su nombre es David. Y David, aparte de que nos va a hacer una pequeña introducción de lo que es el libro que él escribió, nos va a hacer una pequeña ponencia también de lo que es la defensa zonal en el fútbol sala. La verdad, pues estamos muy agradecidos con él. David, bienvenido a Deporte Élite. Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estos espacios que nos ayudan a todos los colombianos a crecer y a aprender cada día más eh, con esos valiosos entrenadores que traes casi que semanalmente. Entonces, sin duda, esto también aporta muchísimo al crecimiento de nosotros como país y precisamente de eso se trata el libro, de poder aportar un granito de arena, así como lo estás haciendo tú, a la formación de nuestros entrenadores y de nuestros jugadores para algún día poder ocupar un lugar en la élite del fútbol sala mundial. Muchísimas gracias y hoy vamos a hablar sobre defensa zonal y vamos a tocar por ahí algunos conceptos que planteamos en el libro también. Así que tú me dirás cuándo iniciamos. David, de una vez, el público es todo suyo. Entonces, damos inicio con la ponencia de David Jiménez. Vale, gracias. Bueno, pues como bien lo dijo Jorgito, dentro de las posibilidades de escribir un libro, siempre fue como algo pictoresco al principio, pues de verdad que soy un entrenador muy joven, comparando la media básica de los entrenadores que dirigen la Liga Nacional en nuestro país y los que manejan los altos cargos a nivel dirigencial. Y sin duda fue algo que me propuse y que quise hacer como entrenador con base a las experiencias que había tenido en toda la etapa formativa y en todos los procesos de fútbol sala base y fútbol sala semiprofesional con lo que fue la consolidación de una medalla de oro para Bogotá después de algunos años junto con el profesor Potasio para Bogotá, ¿verdad? Entonces, nada, vamos a hablar hoy un poco de lo que es la defensa zonal en el fútbol sala, cómo la percibo yo, cómo la planteamos en el libro y pues que sin duda cuando alguien tenga de pronto alguna pregunta después de ver el video, que nos la deje en los comentarios que con muchísimo gusto la vamos a responder. Bueno, para entrar ya en el tema, lo primero que tenemos que descifrar es qué es defensa zonal, ¿verdad? A qué hace referencia. Y para nosotros la defensa zonal es un tipo de defensa que se establece cuando un jugador en el campo adopta una zona, ¿verdad?, para hacer defensa de ella. Y lo que va a hacer es que esperar que el atacante entre a esa zona para comenzar la defensa de la misma, ¿verdad? Ya cuando una vez el defensor entre en la zona, vamos a hablar de como dos tipos o dos comportamientos defensivos dentro de la misma y es como uno un poco más reactivo, o sea, vamos a esperar qué pasa con el rival, vamos a esperar un error por parte de ellos y vamos a hablar de una más propositiva y es que cuando entre a mi zona o a la zona del defensor, este jugador va a tener que proponer un error, proponer robar la pelota y ahí hablamos ya de los dos tipos de comportamiento dentro de la defensa zonal, ¿verdad? Para hablar de defensa zonal vamos a hablar de los objetivos que se persiguen en cada una de ellas y uno de los objetivos principales es el posicionamiento de los jugadores, pero que sea un posicionamiento intencionado. ¿Qué quiere decir con esto? Que sin duda tendremos que tener en cuenta las características de nuestros jugadores. Digamos, siempre acostumbro a poner un jugador zurdo por la banda izquierda para que asimismo con su con su pierna pueda quitar los balones que vayan por dentro, ¿verdad? Importante saber cuál es el primer defensor, que casi por lo general siempre es el pívot, ¿cierto? El que está más cerca al área contraria. Y así sucesivamente ir mirando cada uno de nuestros jugadores para ubicarlo intencionalmente en el terreno de juego. También es importante tener las características del rival,
para así mismo nosotros saber cómo las vamos a contrarrestar a nivel defensivo. La defensa en función del balón, y esto fue un aspecto que modifiqué con referencia al libro para hablar de la defensa zonal, y es que lo más importante aquí es el balón en la defensa zonal y que siempre el balón tenga un jugador de frente a la pelota para así mismo poder evitar pases por el interior, o sea, pases entre líneas o lanzamientos a la espalda de los jugadores. Entonces, siempre en todo momento es una premisa básica de que no podemos permitir de que el atacante no tenga un jugador enfrente. Y asimismo, toda la defensa va a bascular o va a rotar defensivamente en función de la pelota. Recuperar la pelota, pues es parte de los objetivos de todas las defensas, ¿verdad? Lo planteo aquí y vamos a retomar los dos comportamientos. Vamos a hablar de uno un poco más reactivo, un poco más pasivo y el propositivo que propone, obviamente, como la palabra lo dice, la recuperación tan pronto la pelota entre a la zona. Y vamos a hablar de impedir la aproximación en el juego. Muchas veces pasa que la primera línea no fue capaz de contener el ataque del rival, entonces hablaremos de una segunda línea que va a impedir esa aproximación en el juego mediante anticipaciones, interceptaciones, repliegues de la primera línea para doblar atacantes y como todos los objetivos de todas las defensas, pues que al final es evitar el gol y básicamente esto nos lleva a esta posibilidad de objetivos. De acuerdo a esto, yo planteo unos elementos tácticos o unos principios. Lo llamo elementos porque dentro de la pedagogía que utilizo para enseñarle esto al jugador, le hago comparación con herramientas de trabajo y con acciones de trabajo, ¿verdad? Entonces, que si necesitamos pintar, vamos a utilizar la brocha y así sucesivamente, una manera muy pedagógica para que el jugador me entienda, puesto que van a haber medios técnico-tácticos que él va a tener que utilizar y que lo más importante es que él me entienda a mí cómo quiero que desarrolle la parte defensiva, que es importante tener en cuenta que para mí la defensa no es algo que sea subjetivo, o sea, que cada uno tenga su interpretación, sino que se dan unos roles y unos comportamientos específicos y vamos a hablar de que la defensa es algo objetivo, ¿verdad? De que no puede decir que, no, es que era tuyo, no era tuyo, se te salió a ti, se te salió a ti, sino que cada uno de ellos tenga una responsabilidad y haga todo lo posible para cumplir esa responsabilidad en defensa. Antes de hablar de estos elementos objetivos, vamos a hablar un poco de lo que son las ventajas y las desventajas de la defensa zonal, ¿verdad? Y entre ventajas, obviamente, tenemos que es una defensa que permite el ataque de las transiciones después de acuerdo a donde lo planteemos, vamos a tener unas transiciones más cerca a la portería contraria, o si por ahí vamos a decir plantear una defensa en mitad de campo, vamos a saber que vamos a tener casi que 18 metros por recorrer a la hora de robar la pelota, pero sin embargo es una defensa que plantea y permite mucho las transiciones defensa-ataque, ¿verdad? El número de faltas, esto está condicionado a la defensa nacional, puesto que en todo momento tienes respaldos tanto por dentro como por banda, coberturas constantes, permite que el número de faltas sea menor, ¿verdad? Y aquí difiere un poco de lo que muchos entrenadores hacen, y es que presionan todo el partido y cuando ven que llegó la quinta falta, se repliegan de una vez para evitar cometer más faltas. Pienso yo que la acción como tal no está de todo mal, sino determinamos en dónde se llevaron a cabo las faltas, porque creo yo que es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión como estas. Menos desgaste físico, pues creo que para todos es notorio que cuando nos replegamos en alguna zona determinada, pues no vamos a tener que desplazarnos por toda la cancha, no vamos a tener que perseguir jugadores por toda la cancha, entonces esto va a aportar a la regulación física de nuestros jugadores. Y es importante también tener en cuenta el tema del factor sorpresa. Por ahí que si el equipo tiene un scouting tuyo en donde planteas una defensa presionante por toda la cancha y por ahí sales a defenderlo en cierto momento en la mitad del campo o un poco más arriba, pues va a ser un factor sorpresa para el equipo contrario y traigo a colación lo sucedido con Norte de Santander en Juegos Nacionales. Durante todo el torneo habíamos generado una presión progresiva donde al segundo pase ya estábamos arriba y a Norte le salimos a tres cuartos, a mitad de cancha y para ellos fue ese factor sorpresa que al final nos permite ganar 6-2 la final de Juegos Nacionales
y hace parte de lo que es la estructura de juego y no un modelo, ¿verdad? Entonces, bueno, entrando ya ahora sí a lo que son los elementos tácticos, hablamos de una organización defensiva, la cual sin duda nos va a permitir mirar ahora los roles grupales. Ya no vamos a mirar no solo los roles individuales como el objetivo, sino el comportamiento grupal de la defensa. Vamos a hablar de qué tipo de defensa vamos a utilizar, si vamos a iniciar con un 2-2, no siempre lo planteamos como defensa espejo, o sea que si el equipo sale de 3, nosotros nos paramos de 3, no siempre, casi siempre que el equipo salga de 3, decidimos parar un 2-2, puesto que sabemos que en algún momento uno de esos 3 jugadores va a cortar y lo más importante es que no encuentre espacio a nuestra espalda. Entonces ahí también hablamos de las características colectivas del rival, entonces juegan de 4 o vamos a ver que juegan con pivot, entonces sin duda esta organización defensiva nos va a poder plantearnos inicialmente los elementos para la defensa de nuestra zona. En segundo lugar, hablamos del equilibrio defensivo y tenemos que presentar un bloque compacto, ya sea a 3/4 o a mitad de cancha, un bloque compacto que nos dé la posibilidad tanto de defender por banda como defender por dentro, tanto que la primera línea esté unida junto con la segunda línea y que no encontremos como estos espacios que a lo mejor podrán ser utilizados por la defensa rival y que tanto el primer defensor como el portero estén en constante comunicación. Identificación de la zona. En esta parte de la identificación de la zona juega parte fundamental el scouting que podamos tener, los partidos que tengamos del equipo rival, no siempre va a ser la misma zona para todos los equipos que enfrentemos y sin duda hace parte como de la creencia del entrenador y de la disponibilidad que tengan los jugadores para defender, ¿verdad? Y en esto de la identificación de la zona es importante hablar de las desventajas. Vamos a hablar de las desventajas y es que muchas veces la coordinación colectiva, por ahí si tú no estás concentrado como jugador, tendrías que cerrarle a la contraria y no la cerraste, pues básicamente vas a permitir que el equipo contrario vulnere nuestra zona. Los automatismos o la mecanización, pienso que juega un factor fundamental en una de las desventajas y es que si el jugador no estaba preparado psicológicamente para defender, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, en su equipo donde estaba anteriormente marcaban individual por toda la cancha y tú por ahí le vas a pedir que marque zonal mediante algunos automatismos como por ejemplo marcar el ala contraria, que genera siempre unos movimientos en función de la pelota y por ahí el pelado no crea o no quiere hacerlo, pues va a generar dificultad para, para el proceso defensivo. Y vamos a hablar como uno de los, lo pongo como elemento táctico porque siempre las defensas que planteemos bajo la propuesta de Jugando con Conciencia se va a desarrollar y es la orientación defensiva y que siempre sea por fuera del bloque defensivo, en todo momento, que la defensa siempre esté por fuera, que lo orientemos a que juegue por banda y que los pases internos sean nulos o que si en algún momento se llega a dar uno, que el defensor y el respaldo estén con la posibilidad de solucionar rápido esa situación, pero importante que siempre el jugador juegue por fuera del bloque defensivo. Y ya llegamos a lo que es la defensa zonal o planteamos nosotros una defensa progresiva, que vamos a verlo ya sobre el final de la charla, que es como el ideal para nosotros, ¿verdad? Plantarnos en una zona inicial y desde allí comenzar a subir las líneas defensivas a la medida que el equipo contrario pues plantee y nos permita la posibilidad de hacerlo. Cuando hablábamos de defensa zonal en nuestro país, Jorgito y gente del canal de YouTube, siempre nos referíamos a la defensa en mitad de cancha. Y así me formaron como jugador y me decían, no, vamos a marcar zonal. Entonces, pum, todos para la mitad de la cancha. Y dentro de las posibilidades que he tenido de estudio, la defensa zonal no nos plantea un lugar determinado, sino un comportamiento dentro de ese lugar, ¿verdad? Y es el tema de esperar, lo que hablábamos cuando hablábamos de la definición. Entonces hablamos de defensa zonal en mitad de cancha, vamos a hablar también de defensa zonal en 3/4 y una defensa zonal casi que en 1/4 y es casi que cuando nos plantean el quinto hombre o vemos que por ahí tienen un pivot muy dominante y tendremos que replegarnos para tener las líneas juntas a la hora de que el pivot reciba. De acuerdo con esto, vamos a hablar de algún posicionamiento que habla de eso, posicionamiento inicial de lo que es la defensa. No quiere decir de que
cuando el equipo comience a atacar tengamos que mantener por ahí el 2-2. Por lo contrario, vamos a ver un video en el que vamos a ver un 2-2, en el mismo tiempo vamos a ver un rombo, que lo llamamos aquí, y también vamos a ver una defensa zonal en Y, o un 2-1-1. Y en esta gráfica lo que podemos ver es que cada una de las del posicionamiento permite y es vulnerable por algunos espacios. Las líneas negras nos indican que, digamos, en una defensa 2-2, tanto la mitad como los pases de banda a banda son lo que nos puede perjudicar, a diferencia de la defensa en rombo, que vamos a ver que las diagonales son ese talón de Aquiles, y en una defensa en Y, que son los espacios entre los jugadores de tercera, de segunda y tercera línea, ¿verdad? En defensa zonal, entre más líneas defensivas tengamos, mucho más fácil va a ser mucho más fácil nos va a permitir defender y más difícil para el equipo atacante, ¿verdad? Por ahí que si planteamos 3 líneas o 4 líneas, pero no tenemos un trabajo establecido para cuando sea superada cada una de las líneas, pues tampoco sería como lo ideal. Y de acuerdo a esto vamos a ver un videíto de cada una de las alturas de la defensa zonal. Vamos a ver un video en defensa zonal. Esto es Juegos Deportivos Nacionales, Bogotá versus Norte de Santander. Y vamos a ver que en el mismo video vamos a plantearles los 3 posicionamientos iniciales. Aquí vamos a ver la defensa zonal 3/4 con una defensa en rombo o 2-1-1-2-1. De acuerdo a esto vamos a ver que ya el posicionamiento del equipo atacante plantea un pivot. Entonces nosotros vamos a generar una variante defensiva en Y. Vamos a presentar un triángulo defensivo, ¿verdad? Que sea difícil de vulnerar, que tanto tenga en cuenta el espacio como el jugador que va a entrar a ella, que sería este jugador que está acá. Y vamos a plantearlo también en un 2-2 defensivo dentro de la misma jugada, como se los decía. Así que el posicionamiento sobre si es 2-2 o rombo o si es Y, pues al final es importante que el jugador conozca todo y que sepa que va a tener que utilizar cada una de esas herramientas durante el partido, y eso le va a permitir que se entrene de una manera consciente, ya que por ahí sabrá que mañana va a ser defensa en Y y va a decir, no, pero ¿para qué si yo no voy a defender en Y? O el profe no me va a poner porque no tengo las características para defender en Y. Entonces que sepa que tiene que entrenar porque el jugador se va a ver sometido a todas estas situaciones durante el partido. Y con base a eso, también es importante plantear el objetivo, ¿verdad? ¿Por qué vamos a defender zonal? Como les dije, en este partido decidimos cambiar la estrategia y sabíamos que los jugadores del Norte de Santander y de Santander, que es tu tierra, Jorgito, son muy buenos y desequilibrantes en el 1 contra 1, son muy rápidos. Entonces sabíamos, si habíamos visto el partido anterior, que se sacaron chispas en una semifinal Santander versus Norte de Santander, y el partido terminó como 7-7. Entonces sabíamos que era un partido de ida y vuelta, y quisimos como no entrar en ese juego y plantearles una defensa zonal que les permita a ellos mirar a ver qué pueden hacer con la pelota. Les dimos la pelota, vamos a ver qué pueden hacer con la pelota y darnos cuenta de que a lo mejor por ahí si controlábamos los espacios y siempre evitar los lanzadores, podríamos controlar el partido, y básicamente así fue. Ellos tenían un jugador que es este que está acá, lo vas a ver, y Julián Pardo, que es uno de nuestros jugadores, que el que está acá nos va a recordar por qué decidimos plantear la defensa zonal. Siempre, como se los digo, aquí acabamos de ver un salto defensivo, y es que cuando entraban a la zona tendríamos que tener una actitud muy proactiva de que tan pronto entraran, hacíamos la defensa de ella. Aquí vamos a ver cómo Julián, en su afán de pronto de subir la defensa, de pronto sintió que podía subir su comportamiento defensivo, intenta robarle al jugador que le digo que es muy desequilibrante y que nos llevaba a plantearnos la defensa zonal. Aquí vamos a ver cómo Julián cree que puede robarle la pelota, y nada, pues que son jugadores muy buenos, y a Julián le recordaron por qué no podía subirla, y como equipo nos recordó que tendríamos que marcar zonal esta final si queríamos ganarla. Vamos a ver una defensa zonal en mitad de campo, también contra el Norte de Santander. Y es fundamental tener en cuenta que los comportamientos tanto de la defensa zonal en mitad de campo, en 3/4 o en ala contraria, serán los mismos. Si es que la primera línea defensiva
evite los pases a la segunda línea, ¿verdad? Los pases interiores o los pases por banda, y que se desarrolle el juego siempre por fuera del bloque defensivo, que los pases internos no se den, que se desarrolle el juego siempre por acá y que nosotros planteemos un bloque defensivo consolidado, y ya vamos a hablar de los comportamientos de colectivos, ¿verdad? Pero pues inicialmente que los pases por el interno, entre líneas, no se den. Es como lo fundamental de la primera línea, ¿verdad? Que sea como ese escudo. Y relaciono mucho la defensa zonal con la guerra. Y siempre van adelante los primeros guerreros, esos que son más fuertes, y como que atrás están los que tienen un poco más de tranquilidad y de timing. Pues nosotros lo manejamos también de esa manera. Y dentro del posicionamiento intencionado van a saber a este jugador, lo van a ver ustedes, que se llama Julián Porras, y a Julián Pardo, que son esos tiempistas atrás, que son los que interceptan, los que anticipan, y por ahí hay un video en el que le tocó estar adelante y no lo hizo de la mejor manera. Pues ya dentro de su ADN de jugador está cerrar esos espacios. Aquí vamos a ver este video que nos permite ver que en algún momento intentaron jugar entre líneas y ya estaba Porritas allí para solucionar esas situaciones. Y todo esto se llevó a cabo en la mitad del campo. Vamos a hablar de una defensa zonal en el último cuarto, y lo planteamos aquí contra esto es Antioquia en la semifinal. Antioquia en la semifinal, y vamos como nos hacen replegar a un cuarto de cancha, precisamente porque tienen un pivot que sabíamos que en el momento de que pudiera recibir tendríamos que tener las líneas defensivas cerca, por si tendríamos que prestarle algún tipo de ayuda defensiva, ¿verdad? Entonces por eso sabíamos que tendríamos que replegarnos allí, y que al final los jugadores entienden estas situaciones. En el scouting se les dice cuando hay el pivot, a no ser de que sea un ataque posicional que podamos marcar en Y, le prestamos ayudas constantes, y aquí vemos cómo se prestan esas ayudas para que entre los dos logremos deshabilitar al pivot. Es fundamental que siempre que lleguemos a un partido tengamos información sobre el rival. Yo invito en el libro y a todo el mundo con el que le pueda hablar de fútbol sala, y es que grabe sus partidos, por más fáciles que sean entre comillas, que grabe sus entrenamientos, porque esta es la información que usted necesita para plantear las tareas de entrenamiento, y sobre todo para plantear la estrategia y planificar el partido que sigue. Aquí vemos cómo entre los dos le prestan las ayudas al pivot, y que al final poder garantizar esto en tu equipo, este nivel de compromiso, de comportamiento colectivo, sin la necesidad de estarle gritando y diciéndole, pues es como lo ideal, ¿verdad? Y esto no lo puse dentro de la altura de la defensa, pero lo traje como condicionante, porque vamos a ver que Antioquia presenta un jugador que se llama Cucho, que es un jugador que ha sido selección Colombia las veces que ha podido, y es este jugador que está acá, y es un jugador muy hábil en el uno contra uno, pero pues como Antioquia sí lo queríamos presionar, sabíamos que cuando a Cucho tuviera la pelota no lo podíamos presionar, porque finalmente por ahí nos enganchaba o salía por ahí por un alargue y nos cogía a todos de manera mal posicionada. Entonces ya sabíamos que a Cucho no lo presionábamos, entonces a él lo marcábamos zonal, y siempre con la posibilidad de orientarlo defensivamente. ¿Por dónde? Vamos a ver aquí cómo Cholitas lo induce a que juegue por la banda, y está este jugador Porras, que es el que les hablo, que maneja muy bien esos tiempos para poder anticipar y poder generar esa posibilidad de robar la pelota. Aquí robamos la pelota y bueno, finalmente no terminan gol, pero lo que quiero mostrarles con este video son dos cosas: la altura defensiva respecto a las características individuales del equipo atacante, y el compromiso defensivo en el repliegue. Vamos a ver cómo el equipo de Bogotá repliega después de que pierde la pelota, cómo Julián Pardo temporiza el ataque, ¿verdad? Permite temporizar el ataque para que lleguen sus compañeros rivales, eso ya hablando un poco más de transiciones, pero pues que sin duda nos habla de ese comportamiento colectivo y un comportamiento individual según las premisas que se planteen para cada rival. De acuerdo a los comportamientos colectivos, vamos a hablar de que hay unos comportamientos que son netamente individuales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto?
Jorgito y gente del canal de YouTube, que por donde vaya el jugador yo lo sigo. O sea, espero en zona, pero tan pronto este jugador entre a mi zona, yo lo sigo por todo lado, ¿verdad? Vamos a ver de un comportamiento que es una zona con cambios, ¿cierto? Que por ahí se manejan premisas, y las premisas ya te las voy a contar cuáles son nuestras premisas, de acuerdo a qué pasa si el jugador entra, a qué pasa si el entorno nos presenta otro tipo de información, y una defensa a la contraria, que esta sí es netamente al balón, nadie corta con nadie, nadie sigue a nadie, y la planteamos casi siempre para defender el quinto hombre, o por ahí cuando vemos que el equipo atacante tiene un pivot dominante, como lo vimos en el video anterior, ¿verdad? De acuerdo a las defensas netamente individual, les voy a presentar un video, no porque nosotros lo hagamos, sino que nos sucedió contra eh, Cartagena, ¿verdad? Bolívar, en el último partido de grupos, y es ver cómo estos jugadores cortan con su par defensivo por toda la cancha. Aquí vamos a ver el emparejamiento. Para donde él vaya lo va a seguir, para donde él vaya lo va a seguir, y donde él vaya con la pelota lo va a seguir, y obviamente el cierre va a seguir al pívot por toda la cancha. A esto me refiero con una defensa netamente individual, y es que ellos estaban esperando que nosotros entráramos a su zona. La plantearon aquí como en tres cuartos, y aquí te das cuenta que estamos entrando hasta ahora a la zona, y ellos ya están haciendo su emparejamiento defensivo y su rol de seguir al jugador por toda la cancha. Y aquí lo podemos ver, siguiendo el partido, vamos a ver cómo cada uno de ellos corta con nosotros. Y finalmente esto lo que nos planteaba en el scouting era que íbamos a tener muchos espacios, tanto a la espalda de ellos como por delante, puesto que el hecho de marcar netamente individual permite eso, generar espacios, generar de pronto por ahí confusiones entre las líneas defensivas, y sabíamos que tendríamos que tener movimientos cortos, no movimientos tan largos que le permitan a ellos hacer la defensa, sino por ahí irle, fintarle, venirle, jugar siempre entre líneas, y esto fue lo que hicimos en este partido. Vamos a ver ahora la defensa zonal con cambios, ¿cierto? Y vamos a mirar las premisas que planteamos nosotros para esto. Vamos a plantear defensa zonal, cambios por orientación del ataque. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a determinar si el equipo que está atacando, el jugador que recibe la pelota, va a atacar hacia nuestro espacio, ¿verdad? O va a atacar hacia adentro de la cancha. Y de acuerdo a eso vamos a ver que sin necesidad de hablar el cambio, que es algo que hemos querido mejorar en nuestros jugadores, y es que no estemos condicionados a que cámbielo, sígalo, déjelo, y que pasa mucho en Colombia, Jorgito, que estamos todavía como en esas premisas de usted lo habla y si no lo habla lo sigue. Pues hemos decidido plantearnos premisas distintas por situaciones como las que nos pasó en este partido. Como puedes ver, la grada está totalmente llena, pues era el partido contra los locales. Esta grada aquí vas a ver cabezas constantes en todo lado, puesto que la gente gritaba bubucelas. Si solo permitíamos que los cambios se generaran por el diálogo, pues finalmente tendríamos problemas entre la defensa porque no los iban a dejar hablarse del todo, va a ser muy difícil comunicarse. Entonces vamos a ver aquí, este jugador que recibe la pelota, en lo primero que piensa es en jugar hacia adentro. Entonces su orientación corporal le dice a nuestro defensor que está aquí de que se puede mantener y que puede mantener la altura, ¿verdad? Y importante que cada vez que veamos esto se acompañe con el cierre que haga el ala contraria es fundamental en la defensa zonal. Si nosotros no cerramos el ala y lo dejamos aquí abierto, vamos a dar espacio para diagonales, para superioridades por banda, y sin duda estas dos premisas nos van a permitir manejar una defensa zonal con cambios. Entonces aquí podemos ver que el atacante juega hacia adentro y nuestro defensor que está aquí va a poder mantener la altura en cuanto a la defensa. Es fundamental para eso, identificar eso. O sea, y lo cambia y ya vamos a ver que está de espalda. Entonces, como le decía, una defensa zonal un poco más progresiva referente a esa situación. Vamos a ver otro ejemplo de defensa zonal por cambio, por orientación del ataque. Cambio por orientación del ataque. Esto es un partido contra Independiente
Independiente Barranquilla, el equipo profesional. Y vamos a verlo. Aquí vemos que el jugador recibe la pelota, ¿cierto? Y lo que piensa hacer de una vez es atacar hacia adentro. Esta es la información que ve Julián Pardo, o el primer defensor que está acá, y ya sabe que como el jugador viene hacia adentro, no es necesario que lo siga, sino que por lo contrario lo deje, lo suelte, y que el ala contraria se cierre de acuerdo a eso. Es importante siempre tener en cuenta que por más allá de que no estemos presionando, que estemos marcando en zona, siempre debe tener un jugador frente a la pelota. Y pues hace parte de esa situación también de defensa progresiva. Al segundo o tercer pase ya la estamos subiendo, intentando robar la pelota allí. Hay otra premisa que manejamos y es defensa con cambios por percepción visual, ¿cierto? Y esto es algo que es importante trabajar en el jugador, la visión periférica es fundamental, y saber que tanto la primer línea, que es la que genera el cambio casi siempre por lo general, como la segunda línea tengan la posibilidad de siempre mirar a su lado, estar mirando a su lado, pelota jugador, para poder generar los cambios. Entonces vamos a ver aquí cómo la primera línea, mediante los cambios por percepción visual, va a poder mantenerse alta, y vamos a también a variar del 2-2 a la Y, al rombo. Aquí vemos como Julián Pardo comienza a girar su cabeza, mira por encima del hombro y ve que se genera ese cambio de jugador. Y en esto que lo habíamos hablado por el scouting que hicimos al norte de Santander, hacían un juego de pronto muy plano en ese sentido, de que sale uno, entra otro, sale uno, entra otro, y eso al final nos hacía más fácil los cambios defensivos. Vamos a ver aquí por el otro lado, por la parte alta, aquí Chucky también, Eduardo Riaño está mirando, que también se genera un cambio, que hay un jugador que está entrando a su zona, y hay un jugador que se está yendo de su zona. Entonces podemos ver esta primera línea, también intentando que no hayan pases por el interno. Si a lo mejor va a haber un pase por banda, pues tiene aquí su respaldo para poder solucionar la situación. El ala contraria, como lo podemos notar, está cerrada. Entonces, pues sin duda son las situaciones óptimas que tenemos que, ojalá, y tratar de que se den siempre. Aquí ya hubo un cambio, ya no es un 2-2, sino un rombo, un 1-2-1. Y esto que van a ver ustedes aquí a continuación, Jorgito, es denominado un salto defensivo también, ¿cierto? Pero lo puse también como premisa, una premisa más por aproximación, y es ese cambio que se genera porque el jugador que está ahí está más cerca, ¿cierto? Es un jugador que está cerca al atacante, entonces no es necesario que en este momento que él era su par defensivo lo siga y que él salga, cuando él puede saltar aquí y puede generar la posibilidad de coger este atacante, y con eso este defensor, que es el que le está señalando el cambio, lo opte por tomar este defensor, y que no haya ningún intercambio ahí que nos genere alguna situación de riesgo. Y aquí vamos también a ver una de las premisas que planteamos de cuándo seguirlo. ¿Cuándo lo sigo? Por lo general lo sigo cuando el jugador va a cortar al lado fuerte, o sea, al lado donde está la pelota. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que el cierre llegue a solucionar esa situación. Vamos a verlo por aquí una vez más. Esta es una de las premisas de por qué lo sigo. Si el cierre viene aquí a coger este jugador que va a lo mejor a atacar este espacio a la espalda del atacante, pues vamos a ver que va a ser más difícil la situación para poderla controlar. Entonces, al final es plantearnos las premisas, son las premisas que planteamos para este equipo y para los equipos que tengo la oportunidad de dirigir, y ahí vemos cómo evitamos que los pases entre líneas se den y que la primera línea siempre tenga la posibilidad de robar la pelota en todo momento. Vamos a ver aquí otro ejemplo de cambio por percepción visual. Este es un partido otra vez contra Bolívar. Y aquí nuestro primer defensor, la primera línea, está mirando si alguien está entrando a su zona, lo podrá dejar, si por ahí no ve a nadie,
como lo que va a pasar a continuación, tendrá que hundirse un poco más. Entonces, el ala contraria está cerrada, evitando las diagonales, siempre cubriendo espacios. La comunicación, sin embargo, por más que hayan premisas, la comunicación es fundamental para una defensa. Aquí vemos que él se disponía a seguirlo porque no veía a nadie. Cuando ya el jugador aparece en su zona, pues sencillamente ya lo cambia y seguimos en eso. Vemos la primera línea tratando de inducir de que no hayan pases hacia adentro, ¿verdad? Que no hayan pases hacia el interior y ya nos da la posibilidad de ir progresando, ¿verdad? Mediante una defensa progresiva. Y vamos a ver la siguiente premisa, que es un cambio por proximidad. Básicamente se da por medio del salto defensivo, pero pues como no queremos robar fuera de la zona, sino robar dentro de la zona, sencillamente lo hacemos como un cambio de jugador. Y aquí se da. Si habláramos de un emparejamiento defensivo, vamos a ver que Julián Pardo tendría que seguirlo a él y este jugador que está aquí, Eduardo Riaño, tendría que seguir con su referencia defensiva. Pero aquí se va a generar un cambio por proximidad. Julián, como quedó más cerca al jugador, vamos a ver que tendrá que saltarle para poder tomar ese jugador y Chucky tener la otra. Y aquí en este video nos da la posibilidad de ver que este espacio que está aquí se puede vulnerar mediante una paralela, ¿verdad? Una paralela cortica que puede hacer este jugador. No sé si recuerdan que les había dicho que cuando se generara un corte al lado fuerte, se seguía, pues aquí vamos a ver que Eduardo Riaño acude al cambio por comando de voz y le puede decir a Julián que se mantenga y que él continúa con la paralela cortica, puesto que en la zona de él no hay nadie. O sea, aquí vamos a dejar el video exactamente en donde se da ese cambio en el que Chucky le dice a Julián que se mantenga. El número 3 le dice al número 10 que mantenga la altura. Esto sencillamente no se logra si no se entrena, si no se genera de manera consciente, ¿verdad? Que el jugador, y hace parte de la propuesta que tenemos con el libro, y es que conocer el juego nos va a dar la posibilidad de actuar de manera consciente. Conocer el juego no significa que lo que yo vea del juego es lo mismo que ven los demás entrenadores, sino que de acuerdo a lo que el entrenador vea y conozca de juego, va a poder plantear esas premisas. Y vamos a ver un ejemplo de comportamientos en el ala contraria, comportamientos colectivos en el ala contraria. Qué pena aquí las cabezas de todos estos jugadores, de todas estas personas que están acá, pero pues era muestra de que el coliseo estaba lleno y que era muy difícil generar diálogo entre ellos. Aquí vamos a ver una defensa zonal en 3/4 y vamos a ver el bloque defensivo compacto siempre, siempre, siempre. Y los movimientos en función de la pelota, es clave, que donde la pelota vaya siempre debe tener un defensor y no solo ese defensor, sino que si ese defensor es el del lado derecho, debe tener un respaldo, debe tener un respaldo por dentro por si quiere meter una diagonal y aquí ya comenzamos a hablar de pronto de un protocolo técnico individual, de qué pasa si la pelota viene acá, este jugador, aquí vemos que él está mirando solo la pelota y no está teniendo en cuenta el jugador que está a su espalda. Son situaciones que se corrigen en el entrenamiento porque pasa que este puede meter la pelota en diagonal aquí por el aire y a su espalda no va a poder evidenciarlo. Entonces siempre que su comportamiento sea visión, jugador pelota, jugador pelota. Y vamos a ver aquí el comportamiento que sucede en esta situación, en el cual el equipo atacante nos obliga a quedar un 2-2 y aquí esta cabecita no nos deja ver, pero aquí hay un jugador de Bolívar, aquí hay un jugador de Bolívar y aquí hay un jugador de Bolívar. Eso también lo llamamos una sobrecarga, ¿verdad? Esta sobrecarga es muy compleja de defender si no hay comunicación entre las líneas defensivas. ¿Por qué? A lo mejor a nivel de referencia, este es el jugador de él, ¿cierto? Este es el jugador de él y este jugador que está aquí nuestro tendrá que venir a solucionar este problema en la sobrecarga. Pero ¿qué pasa? El cierre está muy lejos de este último jugador. Entonces no podemos permitirnos quedar sin este respaldo. Este jugador que está acá debe sí o sí tener un defensor cercano. El portero sería muy difícil que viniera. Entonces cuando sucede esto, lo que hacemos es una rotación defensiva y que este primer jugador se encargue de defender dos.
O sea, ellos en ataque van a generar un 2 contra 1 y nosotros vamos a estar aquí con este jugador yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Tapando qué? Líneas de pase. No nos importa nada más, sino la línea de remate, la línea de remate. Y vamos a verlo en el video, que finalmente eso es lo que pasa. El jugador va a tener que soportar un taponazo, como lo llamamos aquí en Colombia, por ese doble desplazamiento que hace de ir y venir constantemente. Va, viene y finalmente solucionamos la situación con eso. Jorgito, aquí quiero que, y gente de YouTube, quiero que vean, después de que le pegan el taponazo al jugador, vemos como nuestros jugadores levantan la mano, ¿cierto? No solo el que le pegaron, sino todos, y es ese nivel de compromiso y es parte del objetivo del libro, y es que como país y como jugadores y como entrenadores veamos la defensa con el mismo compromiso que vemos el ataque. Y no sé si compartas por ahí al final conmigo de que parte de los resultados que venimos teniendo no solo a nivel internacional, sino a nivel de liga también vemos que hay equipos que no se comprometen con la defensa mucho y creo que básicamente ese cuarto lugar en Tailandia fue ese compromiso defensivo que tuvieron los jugadores, entonces por ahí sí logramos el equilibrio perfecto entre atacar y defender como país, como región, como Colombia, pues es fundamental. Ahora, en Bogotá sí que ni se diga que teníamos como ese lastre de que Bogotá no defendía, de que Bogotá no le gustaba defender, que solo eran jugadores que atacaran y ya hemos ido rompiendo esos paradigmas mediante la conciencia y que el jugador genere esa conciencia de que su defensa es igual de importante que su ataque. Y vamos a ver unos comportamientos o algunos ajustes en lo que es la segunda y la última línea defensiva. Segunda, tercera línea, teniendo también en cuenta el portero, ¿verdad? Mediante esto vamos a ver que cuando el error de la primera línea por ahí no deja pasar la pelota, comete un error, pues será la segunda línea la encargada de hacer esta defensa. Vamos a ver aquí que por rotación defensiva está uno de los cierres que inició atrás y por rotación defensiva le tocó quedar adelante y vemos que él no baja la cola, no baja el culo, lo puse así en el libro, no bajar el culo, no baja el culo y permite este pase por interior, ¿verdad? Entonces vemos los de segunda línea son esos gladiadores que tendrán que estar ahí luchando hombre a hombre para evitar que el equipo progrese, ¿no? De acuerdo a los objetivos, la progresión en el juego. Vamos a ver por aquí otro ejemplo de lo que estamos socializando. Cuando la primera línea por ahí no marca muy bien y dejamos los pases internos. Vamos a ver aquí que por más de que sea una defensa zonal, él sabe que él es un jugador derecho y tiene que inducirlo a que juegue por otro lado, ¿verdad? Entonces es algo que no logró hacer él y tan pronto suceda que lanzaron a la segunda línea, pues los jugadores tienen que replegar, no solo en función de la pelota, sino también en función de los jugadores que ataquen la pelota, referente al equipo atacante. Es fundamental siempre eso. Este es un video que nos permite ver dos opciones diferentes. Acá, el mismo error, es un jugador derecho y le estoy permitiendo que juegue por el perfil derecho. Lo que planteamos aquí es que si el jugador es derecho, la primera línea tiene que saberlo, identificarlo y le tape ese perfil derecho para obligarlo a que juegue por el lado no hábil y con eso tendremos aquí la posibilidad de hacer los ajustes. Aquí vemos que no logró anticipar después del pase, ¿verdad? No logra anticipar, pero vemos que la línea que está más cerca le presta ayuda y entre los dos doblan al jugador y también vemos aquí que el lado fuerte de la defensa está siempre presta a poder ayudar al jugador. Aquí vemos cómo llegan los apoyos rápido y tratamos de solucionar esas acciones que en algún momento podrían generar riesgo, ¿verdad? Otro ejemplo de anticipación de la segunda línea. Aquí vamos a ver que si estuviéramos presionando, ya este jugador tendría que estar encima y cada uno de ellos ya estuviera que estar generando ahí la presión.
y aquí lo vemos. Por banda se genera el pivot, se recarga banda y pues el cierre siempre va a intentar anticipar. Es lo importante de tener con jugadores que se entrenen y que en el entrenamiento reproduzcamos estas acciones. Esto lo planteamos en el libro también con una metodología ideal para entrenamiento, y es que recargue siempre la acción y que lo entrene y que para el partido también ya sea como algo muy natural para él. Igual, zona fuerte, zona débil. En la zona débil vemos que solo hacemos vigilancia y prestamos ayudas al jugador de la zona fuerte, perdón. Vamos a ver cómo esta línea defensiva después de que recibe viene también y ayuda. La pelota no salió del todo. Esas ayudas en defensa. Y vamos a ver otra acción de juego que nos permite eh, esta vez anticiparnos a la trayectoria de la pelota e interceptar. Nada, esto se consigue con, con entrenamiento, creyendo y sobre todo sabiendo qué tipo de jugadores tenemos, ¿no? No le podemos pedir esos tiempos que maneja Julián y Porras aquí a todo el mundo, y por ahí si vemos que no tenemos jugadores de esos, pues tendremos que construirlos en nuestro entrenamiento mediante la práctica real del juego, ¿verdad? Y vamos a ver la fortuna de tener acciones de portero y que el portero sea también ese último chance que nos dé antes de que sea gol, salir a defender el arco. Acá lo vemos, estamos marcando en zona, ¿cierto? O sea que la distancia entre el jugador es normal, porque no ha entrado a nuestra zona como para quitar la pelota. Entonces, que se produzcan estos pases por el aire son muy comunes y es parte de lo que tendremos que preparar en la defensa zonal, que las últimas líneas defensivas estén atentas a cortar esos pases por el aire, porque no vamos a poder impedirlos en todo momento. O sea, aquí el error no es ninguno. Aquí el error a lo mejor sea que él está muy pendiente de este jugador y no estaba pendiente de la pelota y le intentan ganar la espalda, y pues para eso está el portero, que salga a controlar ese tipo de situaciones. Vamos a ver otra acción en la que el portero está en la obligación de salir, ¿verdad? La defensa zonal igual, sale y el portero se encarga de salir. Es importante tener en cuenta que en este tipo de comportamientos, y le vuelve a pasar al mismo jugador, está más pendiente de la pelota o más pendiente del jugador y no se da cuenta cuando este jugador le corta su espalda. Y es importante tener en cuenta eso, que la visión periférica debe estar presente en todo momento. Balón jugador, con eso podemos contrarrestar estas situaciones. De acuerdo a esto, vamos a ver un cortito de lo que sería una defensa ideal, con respaldos, con coberturas, con vigilancias, con cambios de jugador, con persecución de jugador cuando corta zona a la misma zona, como lo vemos aquí, ¿cierto? De acuerdo a las premisas que planteemos. Vamos a verlo que pasó frente a Antioquia, y al final, pues cuando hacemos el scouting y vemos este tipo de acciones defensivas colectivas, los cuales se generan cambios, se generan alteraciones, pues da alegría y da gusto saber que podemos generar conocimiento, que podemos generar acciones en nuestros jugadores y que al final se logra la medalla de oro, y que si como país, no estoy diciendo que lográramos hacer esto, pero que de manera consciente entrenáramos a nuestros jugadores y que los jugadores también de manera consciente quieran entrenarse, que nos va a llevar a que vamos a ocupar otros espacios a los que nos estamos ocupando hoy por hoy. Con eso no estoy queriendo decir que los entrenadores nacionales tengan algo que ver, todo lo contrario, Jorgito, creo que es la oportunidad de hablarlo, que como país lo que sucedió ahorita mismo en Brasil, que no clasificamos, no es responsabilidad de los entrenadores, no es responsabilidad de los jugadores, es responsabilidad de un país que se tiene que comprometer más con el fútbol sala, y cuando hablo de país, hablo de federaciones, ligas, entrenadores, y creo que es el cambio y el cambio de chip que tenemos que generar nosotros. Y vamos a ver lo que para nosotros es la defensa ideal, ¿verdad? Una defensa progresiva, una defensa que se plantea en una zona inicial y de allí poder ir subiendo las líneas defensivas. Vamos a ver aquí que el equipo de Independiente recupera la pelota, nos organizamos defensivamente, igual no lo permite el rival.
Esta reorganización defensiva se da siempre con la posibilidad de tener respaldos, o sea, pues estamos como en una zona de mitad de cancha, pero a la medida que el juego va avanzando, nosotros vamos a tener que ir subiendo mediante un medio técnico táctico defensivo que yo denomino viajar con la pelota, ¿cierto? Y es fundamental que el jugador lo tenga presente. Eso va a generar la presión progresiva que queremos con nuestros jugadores. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí que vuelve y este jugador va a tener que viajar con la pelota. Así que cuando la pelota salga del atacante, él ya también tiene que salir e ir progresando en en la defensa de la misma. Y ahí ya estamos presionando. En zona contraria ya estamos presionando y aquí vamos a ver un salto defensivo, ahora sí con la intencionalidad no solo de cambiar el jugador, sino de robar la pelota y vemos cómo este jugador salta y genera ese robo, ¿verdad? Y ya aquí vamos a hablar un poco de lo que es la transición, que también vamos a hablar en el libro. Robar la pelota nos genera una fase de apertura eh, mediante el ataque de los carriles. Vamos a ver cómo los jugadores atacan los carriles, progresan y finalmente vemos los espacios. Aquí es importante ver este jugador cómo hace un desmarque para atacar el espacio libre, un 2 contra 1. Y todo esto lo traje a colación porque son conceptos que encontramos en el libro, son situaciones que vamos a encontrar en Jugando con Conciencia. Parte de la personal, el atrevimiento, Jorgito y gente de YouTube para comentarles de lo que hablamos. Y vamos a ver un último ejemplo de defensa progresiva. Aquí segundo, tercer pase, ya el atacante debe estar allá arriba. Y como les digo, esto hace parte de los objetivos de saber qué equipo tenemos al frente, de qué características tienen y de qué es lo que estamos buscando con estas situaciones. La acción nos vuelve a dar la posibilidad de tomar de manera progresiva, viajar con la pelota y anticiparnos siempre. Bueno, de acuerdo a toda esta conceptualización que acabamos de ver, les voy a explicar un poco del proceso metodológico de entrenamiento que utilizamos para que los jugadores hagan esto. Que al final no es como, venga, coja el libro y léalo y nos vemos en el entrenamiento para que haga todo, ¿no? Sino que en el entrenamiento tenemos que permitir situaciones para que el jugador se entrene y que lo haga tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Partimos de la creación de un gimnasio que se llama City Sport y precisamente lo creamos para generar mejora de manera individual al jugador y que en la cancha lleguemos a generar esa mejora de manera colectiva. Vamos aquí a ver un par de videos como alguien que no tiene muy claro la patada defensiva, lo tendrá que mejorar en sí mismo. Y aquí vamos a ver cómo chicos ya de las categorías menores les interiorizamos esa importancia de lo que es la patada defensiva, tanto para la primera línea, para evitar los pases internos, como para robar la pelota por si alguien entró a su zona. Entonces es un proceso que llevamos en todas las categorías de Futsal City, es un proceso que llevamos en todas las categorías de la selección Bogotá, ahora con el propio Potasio. Es importante ver cómo este jugador aquí como que estéticamente no desarrolla muy bien la patada, pero que hoy por hoy ya lo hace muy bien y es mediante la práctica analítica, ¿no? Estamos hablando aquí de procesos analíticos de mejora, ¿verdad? De que lo repita, ya después le ponemos balón, ya después vamos en uno contra uno, ¿verdad? Que es fundamental, ese uno contra uno. Entonces aquí en el video vamos a escuchar que le hablamos de postura corporal, vemos jugadores que son muy buenos atacando, pero que por ahí para defender vemos que ni siquiera saben cómo posicionarse, varían mucho su proceso cognitivo, como que la lanzo, no la lanzo, eso los hace sentir inseguros y sin duda es algo que tenemos que fomentar a la hora de no solo de trabajar defensa zonal, sino trabajar todas las defensas y es que el jugador se vuelva buenísimo en el uno contra uno. Por ahí cuando vimos que como equipo no pudimos ser igual de buenos en el uno contra uno, fue cuando planteamos la defensa zonal contra Norte de Santander, que fue para la final. Entonces ya después de un proceso de uno contra uno, vamos a ver que en el entrenamiento vamos a mejorar
vamos a ver qué vamos a mejorar. Y aquí nosotros planteamos una metodología un poco más integral, ¿verdad? Vamos a ver aquí que hay un lazo, un lacito que une los dos jugadores. Y aquí lo que estamos simulando es esa primer línea defensiva que no se puede dejar pasar porque ya atrás no hay nadie. Entonces vamos a ver que están unidos por el lazo, y lo que queremos con el lazo es que los movimientos de la primera línea siempre deben ir coordinados. No quiere decir que este jugador que está acá se mueva como quiera y este se mueva como quiera, sino que en función de lo que este primer jugador haga, el segundo jugador deberá hacerlo, y por eso para el proceso de afianzamiento los amarramos, y que dentro de su corporeidad sientan que es estar amarrado con alguien, que lo que el otro haga me va a limitar a mí. Y tú supieras que después de que lo soltamos, como que ellos sienten ya esa responsabilidad de ir a la espalda de su compañero, de prestarle ayuda constante y de mirar otras situaciones. Vemos cómo celebran la recuperación de la pelota. Y vamos a ver otro ejemplo ya con 3 jugadores, ¿cierto? Uno, primera línea, segunda línea, con un pivot fijo. Y aquí quiero hacer énfasis en estas correitas, Jorge y gente de YouTube, que utilizamos eh, para amarrar a nuestros jugadores. Son unas bandas elásticas que generan un compromiso de bajar el culo, ¿verdad? Bajar el culo, lo quisimos poner en el libro así, tal cual, literal, bajar el culo, porque es algo que el jugador colombiano debe comenzar a hacer para generar la defensa de su equipo, que no sea solo defender por defender, ¿verdad? Entonces aquí a ellos les inducimos, aparte pues están trabajando la parte física, al cada vez que tener que correr se genera la expansión de la banda, entonces es un trabajo bien interesante. Estas bandas las creamos nosotros mismos, entonces pues que al final a lo mejor se puedan mejorar, ¿verdad? Y nada, en la acción táctica de entrenamiento vamos a ver un 4 versus 3, la primera línea siempre intentando que no se profundice. Vamos a ver aquí, este es el pivot fijo, él también tiene una condición y es que no puede salir a nada si otro jugador no entra, si él no recibe. Vamos a ver el cierre, cómo se desplaza en función de la pelota. Y vamos que le celebramos al jugador. Si garantizamos que celebren el entrenamiento, pues va a celebrar en la cancha y van a amar defender. De verdad que defender no es cuestión de saber o no saber, sino de querer, de amar. Y vuelve y pasa, el- siempre intentando que la primera defensa no filtre. A ver esos comportamientos defensivos, bajando el culo, cambio de jugadores, el cierre y el vamos, ese vamos que nos caracteriza hoy por hoy a los rolos aquí en Bogotá. Y por último, llegamos a un proceso un poco más global, ¿cierto? Más aterrizado a lo que es el juego, sin embargo, mediante el método de entrenamiento integrado, y es amarrados los 4 jugadores, ¿cierto? En función de la pelota y con el quinto hombre afuera. Vemos cómo se hablan, como aquí no hay cambios de jugador porque estamos marcando el quinto hombre, lo desarrollan, y lo hacemos también con los más chiquis. Esto es una categoría 2005 que juega liga, y estos los preparamos para ir a Brasil. Jorge y gente de YouTube estuvieron en Brasil en el 2017 y sabíamos que teníamos que ir preparados, y parte de la preparación de ellos fue trabajar mediante todos estos movimientos de manera automatizada y de manera también de conciencia del jugador, ¿verdad? Y ya es todo, de verdad que agradecerles por este espacio, por podernos mostrar nuestro trabajo, de que queremos hacer las cosas distintas, de que queremos ofrecerle a nuestro país, a nuestro amado país, algo de fútbol sala con conciencia, de que pongo en esa diapositiva el cerebro, Jorgito, porque parte de lo que hablamos en el libro es que el cerebro es todo, y muchas veces entrenamos como si no tuviéramos cerebro y generamos automatismos en los jugadores, como que si fueran a llevarse al mismo tiempo al partido, y no, también saber que el cerebro tiene una amígdala que condiciona el miedo, y si sabemos eso, vamos a saber que el cerebro es 100% entrenable,
y parte de jugando con conciencia es saber esa ciencia exacta de lo que es el cerebro, y de que tenemos que entrenarlo y de que tenemos que generar estímulos en los entrenamientos, que los entrenamientos sean lo más cercano al partido para que el jugador sienta miedo en el entrenamiento y sienta miedo en el partido, ya no sea tan shock para él. También es importante que sepan que hay un proceso metodológico de toma de decisiones que entra por los ojos y el cerebro se encarga de transformar esto en información y que al final activará el músculo. ¿Y por qué hablo de todo esto? Que al final dirán, pero si usted es entrenador de fútbol sala, ¿por qué habla del cerebro? Pues porque básicamente en nuestros entrenamientos estamos buscando que se generen estímulos para que esa toma de decisiones sea cada vez más rápida, pero que al mismo tiempo sea cada vez más acertada. Así que los espero jugando con conciencia, un libro de Colombia para Colombia y un libro que busca generar un granito de arena en el cambio de nuestro fútbol sala mundial. Un abrazo, gracias. David, muchísimas gracias. Bueno, con esto damos por terminada esta ponencia. Agradecerte por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, estaremos pendientes y nada, esperemos tenerte aquí varias veces. Vamos a estar contigo en otro tipo de charlas. Y bueno, un fuerte abrazo para todos y nos veremos en otra próxima ponencia de Activo Deporte Élite.